De nuevo caí en esa sección de DeviantArt, ¿verdad? Este es el origen de las especies. Y hoy no soy furry, ni lolicón. Ah, y video de Dust. Esto es un indie. Encontrar la historia de su producción fue lindo. A veces odio esta sección. Dean Dodrill es el ilustrador y animador independiente detrás de Dust, esencialmente un equipo de un solo hombre, siguiendo su pasión. El joven Dean se vio inspirado a convertirse en animador cuando vio cierto personaje en un episodio de Chip and Dale, la murciélago Fox Lowe. Desde ahí Dodrill continuó dibujando animales antropomórficos, tanto fanart de otros ya existentes como sus propias creaciones. También era un fanático de los plataformeros en su infancia, citando juegos como Castlevania y Metroid como sus favoritos. De ahí su primer trabajo en el mundo de los videojuegos fue creando las animaciones para el videojuego de Just Jack Rabbit. Y si esto parece la historia de origen de un furry es porque lo es. La mejor versión de su biografía está en Wikifur. Y sí, Wikifur es algo que existe. Sus dos pasiones se combinaron. Durante el 2008, Dodrill inició a programar, usando de base la plataforma de Xbox Live Indie. Y en solo un año logró no solo crear una versión funcional de su juego, sino ganar el concurso Dream Build Play de Microsoft. Sin embargo, la inspiración de este título fue un proyecto anterior de Dean, Elysian Tail, un proyecto que realizó con su hermano, una película. Más que eso, su película ideal. Una historia heroica y, pues sí, bastante furry. La cancelación de su proyecto amado resultó ser la mejor decisión, y Elysian Tail, tras aprender a programar, se convirtió en ese juego que ganó la competencia del 2009 y sería posteriormente lanzado en el 2012, Dust and Elysian Tail. Y ese fue el día que el más grande guerrero sucumbió no a las multitudes, sino a un niño. Sin recuerdo de quién era o a dónde se dirige, una espadachín apodado Dust se despierta en un campo de flores. Pronto se cruza con Ara, una espada con vida que le presta sus poderes, y Fidget, un murciélago gato, gatiélago, murcigato, un sueño húmedo del autor. La supuesta guardiana de la espada se termina siguiendo a Dust, ya que Ara no piensa separarse de él. Así el curioso trío juntó fuerzas para descubrir quién es Dust, lo que terminará en verterlos en un conflicto que lleva años, entre los aparentemente monstruosos anguilunos, reptiles que parecen ser la minoría en este mundo, y el no necesariamente heroico General Kayo, con su ejército de mamíferos que no parecen tan distintos del mismo Dust. La verdad, quiénes son los personajes no es muy importante, y a ciencia cierta si la premisa es tan corta es porque tampoco se necesita. No es que Dust carezca de historia, sino simplemente que no es una que se cuenta de la manera habitual. El carisma de los personajes no es tan arcos y subhistorias, lo que le da vida al mundo y el elenco de Dust son las interacciones. Por eso, ningún personaje por sí mismo está completo. Dust es el mejor ejemplo, ya que siendo el personaje jugable, es el que más comparte con otros. Relajado con Fidget, paciente con Ara, pero extrañamente impaciente o incluso violento con algunos aldeanos. El impecable guerrero es tanto un héroe como una persona afligida, y aunque su paciencia es notoria, también hay muchas veces que otros lo logran sacar de centro, y el resultado es genuinamente aterrador. No es que haya un orden específico en que esto suceda, debido a la naturaleza de exploración del juego. Nadie de repente cambia personalidad según el progreso de la historia. Todos esos elementos siempre han estado ahí, pero solo se vislumbran por momentos. La historia es más un vehículo para generar estos momentos, que si contara directamente no tendría mayor impacto, porque es la forma en que la pintan lo que le da valor, porque en Dust nadie es por sí mismo, solo con los demás es que la gente existe. Dust es una combinación de plataformero, RPG, exploración y beat'em up. Si piensas en un Castlevania y Garachi vas por buen camino, teniendo áreas grandes que explorar a las que terminarás regresando cuando nuevas habilidades te permitan interactuar con el ambiente de nuevas formas, más un sistema de niveles y equipamiento que te permite mejorar los valores de Dust. Lo que cambia es el enfoque. Dust da prioridad a su sistema de combate por encima de la exploración. A ciencia cierta es muy claro a dónde hay que ir, y los mapas son más bien sencillos. En cambio la cantidad de enemigos por sección es bastante elevada, y las habilidades ofensivas de Dust son mucho más complejas que en la mayoría de Metroidvanias. En un nivel básico están los combos de espada, más los proyectiles de Fidget, pero si combinas estos con el segundo ataque de Dust, la tormenta 2, sus efectos cambian, desde crear tormentas de fuego hasta centenares de disparos que rastrean. A esto le añades cosas como desviar los ataques aturdiendo al enemigo, hacer dash o agarrarlos directamente, haciendo que casi parezca un juego de pelea. Y por encima de todo esto, todas esas acciones cambian cuando las realizas en el aire, dando lugar a ciclones, ejecuciones y combos aéreos. El sistema ante todo da prioridad a la velocidad, esperando que te muevas de un objetivo a otro constantemente, y dándote beneficios por los combos, que afectan la tasa en la que ganas experiencia. Es un sistema muy divertido, intuitivo y bien explicado,
De hecho, 2 tiene una de las mejores curvas de aprendizaje que he visto en mucho tiempo. El tutorial también es inteligente, ya que solo te explica conceptos como la parálisis si te ves expuesto a él. Esa naturaleza hiperactiva del combate excusa lo simple de la exploración, y le da una identidad muy clara a Dust. Pero aunque 2 es constantemente brillante, es bastante claro en otros momentos que es el primer juego de este nivel que Dodri realiza. Hay ciertos detalles que te sacarán de quicio, y que das por sentado en la mayoría de juegos. No puedes suprimir 2 veces la misma tecla para hacer dash, y por alguna razón el dash de 2 invierte la dirección en la que está mirando, lo que romperá tu cadena de combos en más de una ocasión. El sistema de apuntar automático no funciona muy bien en el piso, ya que la densidad de enemigos hace que el juego tenga que adivinar a dónde quieres ir. Y en serio hay demasiados enemigos en ciertas secciones, lo que sumado a los efectos de los ataques de 2, todos los sprites en pantalla y los efectos del clima, resultará en que haya muchas ocasiones en que poder ver qué está pasando sea imposible, y un enemigo que parecía no existir te mate por la espalda. Y ese es el otro asunto, 2 es en extremo frágil, y alguien hará la comparación obligatoria con ese referente que se usa en todas las reseñas de videojuegos, Dark Souls. Pero es algo diferente. Dark Souls tiene un combate lento y metódico, lo que se acopla a la situación. 2 tiene un sistema donde nunca te quedas quieto, tienes que estar saltando de un lado a otro y un solo golpe puede matarte cuando hay unos 20 enemigos a la vez. El problema aumenta por el hecho de que no hay ninguna manera dentro del juego para recuperar toda tu vida, fuera de grindear dinero y llenar tu barra con comida. Los puntos de grabado recuperan un tercio más o menos, pero es imposible llenarla al 100%. Y un tercio es esencialmente 2 golpes porque las defensas de 2 son atroces, aun si enfocas toda su experiencia en esa área. Más que una decisión de diseño parece ser un resultado accidental, porque su ritmo no encaja de ninguna manera con lo frágil de 2, y por bello que sean las animaciones terminan causando más dolores que cualquier otra cosa. 2 es un proyecto de amor, de alguien que dedicó una década a su historia amada, y que aprendió a programar solo por ella. Un proyecto de prácticamente una sola persona y años dedicados a ella. Y es un juego excelente, solo que no impecable. Al final del día las cosas que tienen a 2 son detalles. Detalles molestos, sí, pero que no cambian el hecho que en general todo funciona, solo que no siempre junto. Pero cuando encaja, cuando las peleas funcionan sin problema, es simplemente espectacular. Uno de mis videojuegos favoritos son los de Enders, no solo por mi waifu, sino porque el esquema de control es increíble. Yehuti nunca se mueve de una manera diferente a lo que tú quieras, es infalible. En sus mejores momentos 2 es así, y los números absurdos a los que llegan los combos no son algo accidental, sino algo que tú te ganaste en justa ley. Es precisamente por esos niveles que es capaz de alcanzar, que me quejo de los momentos en que la inexperiencia, o tal vez la simple falta de más ojos mirando el proyecto, terminan causando que todo su potencial se limite. Ese proyecto que tomó 10 años es uno que merece ser experimentado, y es uno que se disfrutará, pero ante todo, es uno que se merece una secuela, donde esas cosas que lo alejan de ser el mejor plataformero de la década se vean pulidas, y que el polvo en diamante se convierta.